usted? José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, qué días interesantes para nosotros que nos gusta la economía y demás. ¿Cuántas vertientes, no, por analizar? Sí, ahora vamos a hablar un poquito si se abre una nueva etapa en el dólar flotante. No se termina la época alta de liquidación de la cosecha gruesa, ingresaron muchísimos dólares, récord de liquidación de agrodólares en mayo, junio. Estas 2 semanas se han apurado las cerealeras en registrar las declaraciones juradas de exportación, vender los dólares, súper oferta de dólares. El dólar se mantuvo ahí, cerca de los 1.200 pesos. Ahora vamos a contar lo que pasó hoy, intervención en dólar futuro, dólar MEP, si hay una nueva etapa en el dólar flotante. Pero quería arrancar con el tema, hoy Milei con todo en campaña. Directo, jugando en la madre de todas las batallas. Con una estrategia que en un ratito lo vamos a analizar con Hugo Aime. Una estrategia que la mejor estrategia electoral es el Milei puro al ataque. De hecho, volvió. Identificando a Kicillof, ¿no? No, es como que volvió. Hacía tiempo que no lo veíamos en el tono que lo llevó a la presidencia. Por ahí un tono más arriba que lo que uno espera un presidente, pero un tono Milei explícito. Sí, de confrontación total, escogiendo. Cristina está corrida del escenario, de la prisión domiciliaria, ahora vamos a hablar también de Cristina, directo a Kicillof. Estamos ya bien entrados en la hora de protección al menor, o sea que se pueden pasar algunos de los cortes del presidente sin problema. Bueno, fíjate este primer corte donde va directo al soviético, así lo llama a Kicillof. Las necesidades de financiamiento entonces hoy equivalen a 2,5 billones de pesos. O sea, tienen un descontrol de los números. ¿Pero qué quieren? Si, digamos, el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Es más, si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Es más, uno se preguntaría, ¿cómo se pueden juntar estos 2,5 billones? Bueno, solamente tiene 2 opciones. O asfixian a la gente de trabajo con aún más impuestos o lo pagan aún más deuda, que no es otra cosa que impuestos futuros, que es lo único que se les ocurre. Es decir, nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. ¡Nunca! Ahora, digo, no tiene el monopolio de la pelotudez, ojo. Digo, teníamos otro pelotudo, digamos, que lo apodaban el pasante, que es, digamos, no sé si se acuerdan. Bueno, después sea para Guzmán. Sí, pero identifica directamente como adversario político a Kicillof, está hablando de las cuentas públicas, no sé si está hablando específicamente de la provincia de Buenos Aires. O está muy enojado también con el proyecto que hay de aumento de jubilaciones en el Congreso, que no tiene fuente de financiamiento, pero salió con todo, ¿no? Lo identificó a Kicillof. La gran batalla electoral este año es en la provincia de Buenos Aires, y hoy Milei en esta reunión de campaña en La Plata con dirigentes de La Libertad Avanza fue a fondo, ¿no? Con todo tipo de insultos. Vos sabés, Maxi, lo hablamos en una oportunidad, pero está bueno porque esto va a seguir. Yo creo que esta es la batalla más genuina y más peligrosa que tiene la Argentina de cara a los inversores. Digo, ellos dos son genuinamente enemigos, son genuinamente personajes antagónicos, son genuinamente economistas que van a escuelas contrarias pero absolutas. Creen en el rol del Estado protagónico, el caso de Kicillof, Estado criminal, lo Milei. Tal vez no hay más extremo o más 9 de julio que entre la visión de ellos dos, ¿no? Con lo cual, con la mirada de un inversor, vos decís, bueno, uno gobierna el distrito más importante de la Argentina en términos de población y el otro gobierna la Argentina. La célula del 37% del electorado va a ser tal vez la batalla fundamental de la próxima elección. Claro, lo que sucede es que ese estilo, ¿no?, de confrontar a fondo, más allá de que le pueda redituar en su electorado, ahora lo vamos a analizar, no sé si, bueno, el gobierno está convencido de que gana la elección en octubre y se derrumba el riesgo país, pero tal vez desde afuera se están viendo otras cosas, ¿no? Si hay ciertos acuerdos mínimos después de octubre,
para respetar ciertas bases elementales que en otros países de la región se respetan, ¿no? Equilibrio fiscal, cero emisión monetaria, ciertos acuerdos mínimos, porque en general en la democracia suele haber alternancia y si el péndulo es tan marcado y lo profundiza el propio gobierno, me parece, no sé si eso genera confianza en la Argentina, ¿no? Más allá de Milei o Kicillof. Sí, para mí, y opinión, no información, para mí todo lo contrario a confianza, ¿no? Y en términos de inversores que miran al país, los argentinos ya la pasaron toda, entonces saben cómo adaptarse. Pero los internacionales te dicen, ¿sabes qué? ¿Tuviste cuántos defaults en el último tiempo? ¿Cuántas veces no cumpliste tu palabra? ¿Cuántas veces me dijeron en la elección, por ejemplo, de 2017, esa frase del expresidente Macri cuando dijo, los amo a todos, el kirchnerismo terminó, se terminó con el populismo para siempre, y a los 6 meses había cambiado de nuevo la historia y a los 2 años volvieron todos juntos? Digo, falta mucho tiempo, ¿no? Y esto gobierne Milei, gobierne Macri, gobierne Cristina. Si no tenés esos acuerdos mínimos, es muy difícil que vuelvan a confiar. Sí, por otro lado, hoy el presidente, no solo a Kicillof, ¿no? También fue contra diputados, senadores, contra el Congreso. Habló de los cucas inmundos, pero también llamó basuras, ratas a los legisladores. Que él fue legislador, ¿no? Pero él habla en esto del principio de revelación o el principio de ventanas rotas, que cada tanto está bueno reflotarlo porque digo, así construyó el poder, ¿no? Digo, cuando él sube y dice, si todo el Congreso se me pone en contra, eso le va a revelar en la manera de pensar del presidente a la sociedad que van contra mí, y si van contra mí, van contra la Argentina. Es no opinión, sino es la manera, el prisma con el cual él cree que oponerse al Congreso, en este caso, es demostrar que no quieren que a él le vaya bien. Sí, igualmente insisto, Argentina está con 2 años consecutivos sin presupuesto, puede ser una transición, pero después de octubre, me imagino que el presupuesto del año que viene se va a discutir después de la elección, obviamente, aunque hay que enviarlo ahora el 15 de octubre, ahora después hay que votarlo, y aún en la mejor elección posible para La Libertad Avanza tendrá 90 diputados, tendrá más del doble de senadores que tiene hoy, tendrá 16, 15, 17 senadores. Hace falta acuerdos, ¿no? Bueno, ahí en el Congreso, con los gobernadores, pensando en la Argentina, ¿no? En una elección, ¿no? Pensando hacia adelante. Pero vos sabés que con traje violeta, digo, cuando les consultás a los libertarios te dicen, bueno, pero cuidado que mirá cómo logramos los proyectos que logramos con una minoría mucho más pequeña que la que tuvo, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri o Juntos por el Cambio, que no sacaba las leyes. Es cierto, pero hubo una primera etapa donde jugaron muy a favor los bloques, no obviamente del kirchnerismo, pero el PRO. El peronismo federal, el PRO, gran parte del radicalismo que acompañaron a un presidente que obviamente tenía una debilidad enorme y apenas llegaba al poder. Hay que ver si eso se sigue construyendo después de la elección. El otro tema que quería hablar con vos es, bueno, se abre una nueva etapa, lo vamos a charlar un ratito y vamos a analizarlo, con el tema del dólar, ¿no? Hay un dólar flotante, hablabas vos recién con Lombardi en tu mesa respecto a que efectivamente la cuenta de servicios reales, turismo al exterior, atesoramiento de dólares, los pagos financieros que hay que hacer de intereses, está dando la cuenta corriente, es decir, la Argentina está generando menos dólares de los que está gastando. Y eso se tiene que financiar con ingreso de capitales o con dólares del colchón. Por ahora el dólar está totalmente equilibrado porque ha habido un ingreso récord de dólares del agro. Mayo, junio, absolutamente récord, muy por encima del año pasado, que fue una cosecha similar porque el gobierno alineó las expectativas justamente con la baja transitoria de retenciones que termina ahora en julio para que entren todos los dólares. La pregunta es, a partir de agosto, ¿no? Porque es probable que las primeras semanas de julio sigan ingresando muchos dólares, pues se presentaron estos últimos días muchas, lo que se llaman permisos de exportación por parte de las cerealeras, son dólares que van a entrar en las próximas semanas. ¿Puede haber una nueva etapa en la flotación cambiaria? Esto es, que si la demanda sigue firme de dólares por importaciones, por atesoramiento, por viaje al exterior, y la oferta se reduce, puede haber una flotación no tan estable, no tan, si se quiere, planchada como hemos visto hasta ahora. Es la pregunta más difícil para este contexto porque
cuando vos le preguntás hoy mismo José Luis Daza, el viceministro de Economía, decía, olvídense de una devaluación. Lo que vos estás preguntando depende cómo uno lo interprete, porque para el gobierno, entre las bandas, es cierto que durante toda esta etapa nos acostumbramos más al piso que al techo. Estamos siempre hablando del piso del dólar, y si estuviera más cerca del techo, sería la nueva etapa para el dólar flotante dentro del, entre comillas, marco jurídico que instaló el gobierno. También sería una depreciación del peso dentro de ese marco. Claro, sería una flotación verdadera. Hay que ver, eso no lo define el gobierno, ¿no? El mercado. Si hay libre flotación dentro de la banda. Es oferta de un lado, demanda del otro. Entonces, todos están preguntando, bueno, ¿qué puede pasar en agosto, en septiembre? Además, en los años electorales siempre hay una dolarización electoral, es decir, siempre. La gente, en vez de sacar los dólares del colchón para ponerlo en el sistema financiero, busca los dólares. Las personas físicas, hoy no hay cepo para las personas físicas, hay un atesoramiento, hay viajes al exterior. Es el gran interrogante. Yo creo que el gran apuesta del gobierno es que salgan los dólares del colchón, que entren dólares financieros, que entren capitales a la Argentina. Pero bueno, ahí definirá el mercado, ¿no? También votará el mercado. Y es cierto que el riesgo país sigue alto, y es cierto que con este riesgo país y con tu historia, la historia de la Argentina, es muy difícil que nos presten. Es cierto que el Fondo Monetario, como último prestamista, ya nos prestó. Es cierto que organismos multilaterales ya están. Entonces, la única que quedaría es generar más dólares de los que salen. Y también es cierto que el romance de los argentinos con el dólar, basta ver las reservas para los viajes al exterior, basta ver el atesoramiento, basta ver las importaciones hormiga, y también, por suerte, está este complemento que hiciste vos del tema del agro, que es un tema que había pasado bastante inadvertido en la agenda, pero que es muy importante para entender el número de este mes. Va a ser todo un desafío para ver si efectivamente esta vez es diferente. También muchos recitales, artistas extranjeros que vienen, obviamente ven una oportunidad también para hacer recitales en la Argentina. Cuando Argentina tiene precios en dólares que son suculentos para el que viene de afuera, ¿no? Sí. Vienen pocos turistas extranjeros, pero vienen muchos artistas a brindar recitales a la Argentina, porque, bueno, eso es como una importación, ¿no? Totalmente. Si vienen porque efectivamente acá en pesos se llevan muchos dólares, pero bueno, vamos a ver. Va a ser oferta y demanda de dólares en los próximos meses. Ayer el titular de una de las 5 cámaras más importantes del país me decía, si vuelve Madonna, me empiezo a preocupar. Le digo, ¿cómo? Sí. Me dice, si están los dólares para pagarle a Madonna, estamos cocinados. Yo vi lo de Lionel Richie, ¿viste? Cuando pasé hoy, dije, bueno, por fin, ¿viste? Nuestros artistas de los 80 están volviendo a la Argentina. Estamos verdaderamente contentos, pues felices, podemos disfrutar ese tipo de espectáculos. José, gracias, un gusto, como siempre. Digo, un abrazo. Gracias. Bienvenidos a Hora 23. Empezamos de esta manera y nos metemos de lleno con el programa. So you can see it and then go back. אנחנו נלחמנו בעוז נגד איראן והשגנו ניצחון גדול. Cuánta angustia, ¿no? Contenida. Angustia. Ahora tengo angustia porque está mi hija allá, pero están bien. Estas 2 últimas semanas fue un infierno. Esto no se hacía sin el gobierno, sin la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el embajador de Argentina en Israel. Gracias a ellos se hace ese vuelo. Sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes. El kirchnerismo necesita que a la Libertad Avanza o cualquiera que le va a llamar. Experimento es el kirchnerismo y los resultados están a la vista de todo. Bueno, por eso los estamos mandando presos. Van a terminar presos. Nunca se le pasó por la cabeza a bajar el gasto público. Nunca. Bueno, atención, Milei contra Kicillof, uno de los temas de la noche, sin duda, salió con todo el presidente. Noche de campaña, todo tipo de insultos y de calificativos contra quien imagina es ahora, con Cristina en prisión domiciliaria, su adversario político. Milei
hoy como nunca antes, tirando con todo contra Kicillof. Vamos a hablar un ratito, nueva etapa de flotación del dólar, cómo lo veían ahí, qué está pasando desde el punto de vista económico. También vamos a hablar de Cristina, atención, ahí lo veíamos, Cristina rechazó la justicia la carta de diputados y senadores para ir a visitarla, cómo es el armado político, y escándalo en el Senado. Mentiroso, le dijo una senadora al jefe de gabinete, y el jefe de gabinete se retiró de su informe en el Senado. Sí, Maxi. Efectivamente, en un ratito vamos a estar metiéndonos en ese tema. Bueno, Milei contra Kicillof. Ya estamos con Hugo Machiavelli, con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco. Maxi. Se suman Hugo Aime. Está también con nosotros el doctor Cristian Cao, y en un ratito también vamos a hablar de lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando con Trump, lo que está pasando con Israel, Irán y Estados Unidos. Está Kevin Ari Levin, en un ratito vamos a hablar con él. Gracias por venir. Bueno, atención, decíamos Kicillof recibiendo los insultos del presidente, que lo ha identificado como el adversario político en el inicio de la campaña electoral. Habrá otro fragmento de esta noche, Milei contra Kicillof. Parece que no reconoce el derecho más básico de todos, que es el derecho de propiedad. Si fuera nada más que eso. Se me ocurrió decir algo, pero no importa. Sigamos. No, vamos a continuar. Sigamos con el discurso. Son burros sin el atributo. Digo, Kicillof es el burro en nuco. Bueno, directamente. Esto es como cuando la cámpora en el patio de las Palmeras le pedía a Cristina y la aclamaba y le pedía en contra de Mañeto, en contra de los periodistas. Entonces, acá parece que la tribuna le pedía comunicación disruptiva, campaña política. Suficiente, le pedía más contra Kicillof. Y el presidente ahí se quería autolimitar, no quería. Pero le dijo, directamente tiró el insulto. Burro eunuco. Bueno. Le dijo, ¿no? Sí. O sea, es sí, parte... fueron varios los insultos, ¿no? Es decir, ahí no tiene, ya no hay ninguna fundamentación. No, es el Milei auténtico. Sí. Es el Milei que además es sincero con lo que dice y reconoce que es cruel con los cucas. En algún momento expresó la palabra también. Claro, pero ese es un insulto directo, como te veo a la cara, ¿viste? Vos tirás contra alguien. Pará. Esto vos me lo decís a mí, sí. Ok. Pero atención, lo que decimos siempre. No es como argumentar modelo soviético versus modelo libertario. Es un insulto directo. Bueno, pero es la narrativa del gobierno que dice, no te tiro el Estado encima. Te digo todo esto porque es parte de lo que me llevó al poder. Y lo que la gente está, de algún modo, cansada de la vieja política. Focalizar la bronca de su electorado con el adversario político. A ver, Hugo Aime, ¿esto le suma al presidente? ¿Es la forma de construir políticamente en esta campaña? A él le dio resultados. Sí. Obviamente hay un sector de la sociedad argentina que está con el presidente, así como hay otro sector exactamente igual que no está con el presidente. Entonces, acá no es que la sociedad está con el presidente, hay un sector que está con el presidente y que tiene la expectativa de Perdón, es el sector ganador, ¿no? También digámoslo. No, pero yo te digo hoy qué sucede. Claro, sí. No, porque no es como igual, o sea, cuando vos igualás está bien. No, igual, sí. Hoy el presidente tiene 43% de aprobación de gestión y 46% de imagen positiva. Sí, la otra mitad no lo quiere. Claro, pero justamente... Perdóname, si él saca más del 50% de los votos en la elección a diputados, yo te doy la razón. Pero no me das la razón de que los que lo acompañan lo pusieron ahí, por eso gobierna. No. Porque él tiene 30 puntos de voto y el otro 25 se lo dio el PRO porque no quería que gane más. Pero se lo dio a él. Ese escenario, claro. Un poquitito. Claro, pero cambió un poco, ¿no? Pero perdón, hoy él no tiene el 100%. Pero ningún. No tiene el 100% de su electorado. Tiene el 75% de su electorado. El resto dice, mira, mucho no me gusta. Por ejemplo, esto que estás haciendo con los jubilados, ¿querés que te diga? No me gusta nada lo que estás haciendo. Ahora,
volviendo a la provincia de Buenos Aires, y no vamos a discutir sobre está bien. el presidente que puede decir cualquier cosa y todos festejan, espantoso me parece. Eso de decir tonto, estúpido, pelotudo. Sí, porque yo hoy estaba mirando televisión, ¿no? Entonces hay un sector que le encanta que el presidente insulte, porque dice que los cucas insultan. Y prendés los otros canales y te dicen, el presidente insulta y no se insulta. O sea, estamos en dos sectores que se dicen que mutuamente el otro los agrede, ¿no? Cuando eso, viste cómo termina, ¿no? Agrediéndose mutuamente. Pero está bien, es estrategia de acumulación política. Perfecto, entonces, obviamente si el presidente... Si vos me decís, ¿gana más electores de los que tuvo? No, porque son los que tiene. Pero con que tenga 40%, nadie está esperando, con que tenga 40% a nivel nacional, la principal fuerza... Pero claro, ¿cómo no los va a tener? ¿Cómo no los va a tener? Es que del otro lado, la gente que no quiere está fragmentada. Pero perdón, ¿ya está segura entonces el triunfo de la Libertad Avanza en octubre? Para mí sí. Bueno. Ese es un título. ¿Viste que estamos de acuerdo? Pero estamos a nivel nacional. Sí. No, perdón, yo te dije. Bueno. No, pero Hugo Aime es nuestro peronólogo. Sí. ¿Pero qué peronólogo? Bueno, pero yo soy experto, soy consultor y experto en opinión pública. Pero ya está diciendo que la elección está... No, estamos hablando de lo nacional, no estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Pero la principal fuerza nacional en octubre va a ser la Libertad Avanza. Y porque va a ser todo muy difícil de sumar el resto de las fuerzas políticas. Pero ¿y el 7 de septiembre la provincia? No, eso me parece que... Yo creo que la provincia de Buenos Aires es un escenario abierto. Ahora, yo tiendo a pensar que el presidente no puede sacar menos de 40 puntos de voto de la Libertad Avanza. Me parece muy difícil que saque menos votos de lo que sacó Mauricio 44 Macri. dicen el gobierno. Y que gana 7 de los 8. Bueno, pero sería... espera, ¿de qué hablamos? ¿De la provincia? De la provincia. No, yo estoy hablando de nacional. Bueno. Hugo, y métanse, digamos. Sería consolidar su poder político. Estamos hablando de que venimos de gobierno. El gobierno anterior, en la primera elección de medio término, sacó 32%. Fue una catástrofe. 42% sacó Mauricio Macri y fue una catástrofe. No, pero estamos hablando del gobierno anterior. De Alberto, sí. En la primera medio término, 2 años después de que había ganado, ya estaba muerto. Ese gobierno se había terminado. Sí. Sacó 32% de los votos. Pero, acá estamos diciendo que Milei, según tu visión, en la elección de octubre, ratifica que tiene la mayoría a nivel nacional. Que de la nada no tenía un partido político, era un partido, como lo dice, fenómeno barrial. Y ahora va a ser la principal fuerza nacional. Sí. Desaparece el radicalismo, el peronismo queda relegado y el PRO no existe más. Está bien. Juntos por el cambio, ¿no? Vuelvo. ¿Qué le pasó a Mauricio Macri? Bueno, ganó por 42 puntos de voto. Está bien, Quiero decir, que es lo mismo que vos estabas diciendo vos anteriormente en lo económico. Sigue la película de la economía. Métanse con la información que tengan. Fíjense otro de los cortes de Milei, identificando al adversario, identificando a Kicillof como el adversario. ¿Por qué identifica a Kicillof? Creo que ni habló de Cristina. No la nombró. Más allá de los insultos, digo, lo interesante es que estructuró todo su discurso en relación a cómo están las cuentas en la provincia, cómo está la seguridad en la provincia en términos de justicia, y subió al ring a Axel Kicillof, no hizo ningún tipo de mención de Cristina, y además, Maxi, te sumo, las primeras líneas de su gobierno también fueron con el mismo discurso, ¿no? De hecho, Patricia Bullrich llegó a decir, somos el contraproyecto de Axel Kicillof. También habló el ministro de Economía, y habló mucho, que no suele hacerlo Sebastián Pareja, que es el armador bonaerense de la Libertad Avanza, ¿no? Hablando un poco de este armado. Pero esto es una novedad, ¿eh? La corrió a Cristina del escenario y lo puso directamente a Kicillof. Ahora vamos a ver por qué. Mirá. A mi amigo el profe Espert, por ser nuestra punta de lanza en esta provincia injustamente castigada por las décadas de desidias, y que hoy atraviesa un pésimo presente bajo el mandato del pichón de Stalin, Axel Kicillof. Bueno, ahí está, ¿no? De nuevo, está clarísimo. Kicillof. Jueguen lo que quieran, ¿eh? ¿Por qué la corre a Cristina? Es que está fuera. Pasado mañana la volverá a poner a Cristina, porque depende del momento. Ahora es contra la provincia, entonces que el gobernador es Kicillof. En La Plata fuera de esta reunión. Claro, además es ahí, digamos. Está claro. Apuntar contra la gestión de Kicillof, derrumbarlo todo lo que pueda, exhibirlo, porque la verdad que la provincia tiene un montón de problemas, por supuesto también el país, pero quiero decir, me parece que Cristina está fuera porque está detenida en su casa.
No nos olvidemos del dato, o sea, está fuera de la competencia electoral. Bueno, el otro eje del presidente es el tema empleados públicos. Fíjense cuando habla de, esto fue anoche, cuando habla de que es cruel con los cucas inmundos, con las ratas del Congreso, con los empleados públicos, con los estatistas. Mira. Nuestras políticas de ajuste y austeridad fiscal son hiperpopulares. Entonces, mientras que las basuras, las ratas inmundas, sus compañeritos de trabajo, mis ex compañeritos de trabajo, digamos, quieran reventarnos el resultado fiscal con políticas demagógicas, lo que no se dan cuenta es que podrán retrasar un poco el ritmo en el que nos expandimos porque nos hacen subir el riesgo país, pero la gente los va a castigar en las urnas. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Atención porque es parte de la campaña. Es decir, pero alguien le contestaría, sos cruel con los médicos, sos cruel. Es muy fácil contestarle. Claro, hasta ahora no lo contesta nadie. Digamos, no, sí, le está contestando. Los médicos le están contestando. No, pero digo, la representación política. Los médicos pero lo que pasa es que vos lo que vas a tener hoy es una queja por sector social, porque sí, pero después tienen que encontrar una representación política. No existe. No hay representación política. Bueno, hoy ha habido una novedad respecto a esto, porque el gobierno pisa el acelerador frente a los empleados públicos. Exacto. Con algo simbólico. Se oficializó el decreto, básicamente, que derogaba el asueto a los empleados públicos, y esto generó, por supuesto, Maxi, mucha controversia. De hecho, desde ATE presentaron una cautelar que la justicia hizo lugar a esta cautelar y suspendió. Mañana era el feriado. Exacto, de la Administración Pública Nacional, es decir, todas las oficinas de ANSES, de ARC y demás, en todo el país. El presidente lo había derogado con un decreto, hubo una cautelar de ATE y la justicia lo suspendió, suspendió el decreto del gobierno provisoriamente. Ahora te digo algo y o sea que mañana los empleados públicos tienen feriados. Salvo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a eso quería ir. Axel Kicillof, en el interín, dijo que no se plegaba, es decir, el gobierno bonaerense no se plegaba a la medida y y mantenía el asueto a los estatales. Por eso también acá vemos como Axel Kicillof también está polarizando con Milei, ¿no? Y justamente en un tema donde... Perdón, ahora ¿va a haber mañana oficinas públicas abiertas o no? ¿En dónde? No. ¿En ninguna parte del país? Bueno, no, exactamente. No debería. No debería. Claro. No debería. Te agrego otro problema, Maxi. Doctor, el día de hoy sale en el boletín oficial un decreto de necesidad de urgencia que suspende una ley del Congreso de la Nación y elimina un asueto. Se presenta a la justicia una entidad gremial y obtiene una medida cautelar a la cual recompone el asueto. Ahora, eso que estamos viendo. Todo esto que se genera en 24 horas causa varios problemas. En primer lugar, hasta la propia sentencia judicial detalla que solamente los trabajadores afiliados a esa entidad son los que se pueden acoger a este feriado. Por lo tanto, parecería ser que nadie sabe mañana si tiene que ir a trabajar o no. Los que están en ATE. Si yo me ciño a lo que... exactamente. Si yo me ciño a lo que dice la medida cautelar, solo los afiliados de esta entidad gremial, Asociación de Trabajadores del Estado, son los que mañana tienen el beneficio de esta medida. Tendrían el asueto. Pero porque justamente ATE es quien presenta esta medida cautelar. La otra entidad también hizo una presentación, pero que no obtuvo resultado al momento. Por lo tanto, este es el problema de estar modificando una ley, el decreto del gobierno. De modificar una ley por un decreto de necesidad de urgencia 24 horas del día del asueto y la obtención de una medida cautelar. ¿El feriado de los empleados públicos está por ley? Para mañana, por ley. Exactamente. Ley que fue derogada por un decreto de necesidad de urgencia. Genera un problema que mañana el trabajador del Estado no sabe si se puede acoger al trabajador de ANSES, el trabajador de PAMI, por ejemplo, todo si mañana tiene asueto o no lo tiene. Independientemente que las provincias que hayan adherido ¿cómo pega eso la opinión pública? Yo te pregunto eso. Mañana el empleado público bonaerense no va. No, pero perdón, el bonaerense no importa, porque estamos hablando de la oficina de PAMI. No, pero hablamos también, perdón, la provincia de Buenos Aires tiene un Estado también.
está bien, pero es Claro. el estado, No, el estado de la provincia Mi de Buenos pregunta Aires. es al señor Ubay. Claro. Vos sos ciudadano, vos tenés que hacer un trámite mañana. ¿Cómo impacta en las provincias? ¿Cómo impacta en la opinión pública? Porque la batalla es cultural. ¿Y cómo impacta cuando en el la gobierno, cuando Adorni se para y dice, eliminamos el asueto al empleado público, lo que está haciendo es campaña política que después Milei refuerza y que Kicillof del asueto y que mañana la gente cuando vaya a la oficina pública no se la encuentre cerrada, tiene un impacto político. ¿Entendés? ¿Y qué impacto político tiene? Muy fácil. Bueno, Para la persona que va a la oficina del Estado y ve que está abierta, el impacto político es positivo para Milei. Ahí está. Pará, porque ahí no termina la historia. Para los empleados públicos que le deben odiar a Milei, el impacto político ¿En el voto qué te parece? es negativo. Bueno. No, el voto tiene un montón de causales y no va a ganar o perder Milei por una medida. Por otra parte, es bastante complicado, pero no podemos mirar todo tan... jugar al jueguito tan chiquitito del voto por una cosita sí, por una cosita no. Lo que digo es, se les anunció a los empleados públicos que esta semana que iban a tener el asueto, no lo tienen. Lo podrían haber hecho hace 2 meses, lo podrían haber hecho hace 6 meses, lo podrían decir el día después. No, obviamente se utiliza políticamente. Ojo con esto de gestionar el Estado solo con fines políticos, porque te metes en un lío después. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué va a pasar? La política del ajuste tiene mucha popularidad en este momento. De hecho, creo que había que hacer un ajuste sin dudas en la Argentina. Ahora, ¿qué pasa si hay un gran accidente en las rutas? Bueno, a ver, te van a empezar a ver por qué no mantuviste las rutas. Esperemos un segundito. Justamente quiero entrar en este tema. Les voy a mostrar un poquito cómo son los números del ajuste con el cual el gobierno hace campaña. Claro. Es una situación inédita, tal vez parte de cómo está el clima social actual, porque el gobierno hace campaña con que despidió a 50.000 empleados públicos. En otra época los escondían a los empleados clima públicos. De que veníamos de un 200% de inflación anual, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso esa es la discusión. Ahora opina cada uno lo que quiere. Yo muestro los datos nada más. Dale. Cada uno opina. Estos son los números de la reducción del empleo público a nivel nacional. Hubo un recorte de casi el 15% de la dotación de empleados públicos a nivel nacional en los 3 subsectores que tiene el Estado Nacional, que es administración central, organismos descentralizados y empresas públicas, ¿no? Cuando uno ve, a ver si podemos mostrar un poquito los números, cuando uno ve el gráfico de los números, hubo hasta abril un recorte de más de 47.000 puestos de trabajo de empleados públicos a nivel nacional. Ese es el número de riesgo país. En un ratito vamos a hablar un poquito del riesgo país. Por eso el gobierno, muy probablemente ya con los números de mayo y de junio, se esté arriba de los 50.000 empleados públicos menos. Estamos hablando de más del 14% del total de empleo público a nivel nacional. Fíjate entonces el humor social. Lo que era una catástrofe en otro momento, pensemos décadas atrás, hoy la gente lo ve como algo. Por eso te digo, cuando mañana van a ver que el ente público está cerrado por asueto o por lo que sea, yo creo que eso tiene un impacto, ¿entendés? Esta es la discusión que el gobierno está teniendo. Así como probablemente en el tema de las rutas es inverso. Y cuando te cierra el garra, lo único que yo te corrijo es que vos hablas de la gente y yo digo es un sector de la gente. Bueno, está bien. No es lo mismo. Te lo acepto. Es más, sería opinión pública para hablar con más. Una parte de la opinión. Está muy bien. Un porcentaje. Está bien. Te lo acepto como corresponde. Meto estos números que es un poquito. Después vamos a hablar de la nueva etapa del dólar que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando de parte de la campaña electoral va a ser la motosierra, va a ser el ajuste fiscal. El gobierno no lo esconde, sino que lo pone sobre la mesa. Lo vimos recién a Milei diciendo yo soy cruel con los empleos públicos. Sí. Pero no con los argentinos de bien. Es parte del eje de la campaña electoral. Fíjense, estos son los datos oficiales, lo mostró el Ministerio de Economía. Acá tenemos casi 48.000 empleados públicos menos en los 3 subniveles. Estamos hablando de administración centralizada, empresas del Estado y personal militar y de seguridad. Casi 48.000 empleados menos desde el inicio del gobierno de Milei hasta abril de 2025. Estamos hablando del 14% de la dotación de personal a nivel de empleados públicos nacionales. Ahora, al mismo tiempo, estamos con el menor nivel de obra pública desde el año 2002, que es la placa siguiente, a ver si la podemos mostrar. Es decir, la Argentina tiene segundo año consecutivo con un mínimo de obra pública.
Comparable, fíjense, estamos con un 0,4 del PBI de obra pública. Este año se va a repetir, es parte del ajuste fiscal, lo del año pasado. Para que sea una idea, en la época del kirchnerismo había 2,5 puntos, en la época de Macri había también, 2016-2017, más de 2 puntos de obra pública del PBI. Acá estamos hablando de 0,4 del PBI, es equivalente al año 2002. Después de la crisis de la convertibilidad, que se paralizó también ese año toda la obra pública. Entonces, muchos gobernadores dicen, bueno, pero la gente va a empezar a reclamar por el puente, por la ruta, por los puertos, los sectores productivos. Hay como una especie de dicotomía. Es decir, la gente, efectivamente, cuando ve que echan empleados públicos, por lo menos la mitad de la sociedad que lo apoya a Milei, lo acompaña. Yo creo, espera, porque yo creo que, olvidémonos de los porcentajes. Sí. Acá hay un fenómeno que está compartiendo un sector importante de la sociedad, aún la parte del votante de masa, que es la idea de que hay que pasar del estado elefantiásico al estado eficiente. A un ajuste para ordenar la economía. Sí, a ver, algo había que hacer porque así no podíamos estar. Y entonces, aún el votante de masa te está diciendo, porque el votante de Milei está de acuerdo, entonces yo hablo del otro sector, que también te dice, che, había que terminar con la joda de los planes sociales, cualquiera, la plata para cualquiera. Pero hasta entonces ahí el gobierno de la obra pública. Sí, pero espera. El gobierno de la tecla. Pero espera, porque aún con ese nivel de acuerdo hay desacuerdos profundos. Entonces, no hay obra pública. Al 70% de los argentinos están con problemas económicos. Entonces, vos tenés una parte de la sociedad que te está diciendo, esto, el ajuste, la fiesta había que pagarla. Y hay otro sector de la sociedad que te está diciendo, flaco, me estás matando. Ahora, Hugo, la obra pública no tenía un mal... O sea, la obra pública olía mal porque lo destruyeron. Entonces, yo creo que la gente, como ve que las casas no se terminaron, los puentes tampoco, las obras públicas no se hicieron, también le tiene paciencia al gobierno en eso, ¿entendés? Bueno, pero evidentemente... Entonces, de algún modo, el sinónimo de obra pública es corrupción. Eso va a ir cambiando, como también destruyeron la idea del cooperativismo. No, pero acá no es una cuestión, perdóname, Hugo, no es una cuestión de obra pública, obra privada. Acá es una cuestión de gestión. Está claro que la prioridad del gobierno fue aplicar un plan de ajuste muy fuerte, muy profundo y prácticamente titánico, muy abarcativo para tratar de contener la inflación. Esto explicado muy básicamente. Vos perfectamente el puente te lo puede hacer una empresa privada, cobrarte un peaje. No hace falta que esté el Estado ahí. El tema es que todo eso está demorando en ponerse en marcha, por eso hay preocupación de los gobernadores y algunos intendentes que le ven la cara. Vos fíjate lo que pasó hoy en Tucumán. Perdón, también es cierto... No, disculpemos. También es cierto que la gente por ahora banca esto. Ojo, la gente antes bancaba, perdón que use la gente antes bancaba una cosa y ahora banca esto. Nadie sabe qué va a bancar la gente en el futuro. Eso es dinámico. Con esto hay que verlo minuto a minuto y el gobierno creo que lo tiene en cuenta. No, te contaba, por ejemplo, Tucumán. Jaldo dice, che, mis diputados no van a bancar el ajuste a los jubilados. ¿Qué hizo el gobierno? Le mandó la ETN para obra pública. Fíjate, claro. ¿Entendés? O sea, porque hoy tenés 24 gobernadores sentados en el CFI armando un plan económico alternativo, diciendo termina con el plan financiero, anda el plan productivo. Estás hablando de uno de los dos gobernadores que se dieron vuelta a los 10 minutos de que ganó Milei y que lo acompañaron en las leyes, en la ley bases, en poder bancar el DNU 70. Estás hablando de uno de los gobernadores que partió al peronismo y rápidamente se alineó con el gobierno de Javier Milei. Vamos a hablar, ya nos metemos también, atención, la justicia. ¿Qué pasó la justicia rechazando la carta de diputados y senadores que pedían visitar a Cristina? Y me parece que ahí tiene un trasfondo político grande, digamos, de si Cristina va a ser el eje o no. Hoy Milei lo puso a Kicillof en el centro de la escena. Yo me imagino que Kicillof debe estar pasando la repetición de los insultos y decir que me insulte más, que a ver si por 10 minutos puede salir del escenario Cristina. No, bueno, pero está golpeado, acá, en la política está fortalecido. Ahora le vamos a preguntar, pero acá en la política se trata de que tu adversario que te define tus votos, es decir, Milei no le está hablando al votante de Kicillof, Milei está hablando a su votante. Sí, claro. Y Kicillof, por lo menos, Milei lo está buscando como adversario para definir su voto. Y por una vez Milei corrió el eje de Cristina. Kicillof estaba totalmente diluido. Sí, pero esperá, estoy de acuerdo, pero ayer la mató a Cristina.
Pero hoy era el lanzamiento de la campaña en provincia de Buenos Aires. ¿Pero le insultó así? Sí, le dijo a los cucas... ¿Le insultó así? No le insultó así, pero bueno. ¿A Massa lo insultó así? No, Massa no lo insulta nunca. Ah, bueno. Pero lo que estamos hablando, yo me imagino hoy Kicillof que me insulte más. Que me insulte más, debe estar en la repetición pidiendo que lo ponga en el centro de la escena. En Auto France tenés la mejor financiación. Para acceder a tu 0 kilómetro te llevas un 208 línea nueva o una 2008 con un anticipo mínimo o con tu usado y cuotas de 250.000 pesos mensuales. Además tenés las primeras 4 cuotas bonificadas al 50%. Reserva el tuyo desde donde estés comunicándote con Auto France, el concesionario número 1 en ventas de Peugeot. Auto France, el concesionario número 1 en ventas. Tenemos el precio más bajo del país y mejoramos cualquier presupuesto. Somos expertos en financiación y tomamos tu usado al mejor valor. Llámanos ya al 0810-362-0062 o WhatsApp al 11 34 44 37 58. autofrance.com.ar. Hugo, Irán-Israel. Bueno, Irán-Israel, la novedad es lo que dice Trump, y seguramente nuestro invitado lo va a decir con más precisión, que no hay más plan nuclear en Irán. El ayatolá dijo, no, todavía tenemos un plan que vamos a desarrollar con el tiempo. La paz está planteada, dijo Israel y Estados Unidos, primero la fuerza, después la paz está planteada hoy, no sabemos cómo sigue, no tenemos la certeza absoluta. Esta es una historia que no es la primera vez que se da, después de 12 días de una ardua guerra. Enojo de Trump con CNN, con New York Times, con los medios norteamericanos que publicaron un archivo confidencial que decía que se había retrasado solo unos meses el plan nuclear iraní. Muy enojado Trump. Bueno, ¿cuál es la verdad? Que efectivamente fue una jugada de Trump, si se quiere, la primera que le sale redonda, entra rápido, bombardea, desarticula el plan nuclear de Irán, como dice, y va a postularse por el Premio Nobel de la Paz, o no es tan así. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Primero, parece esto ser una primera victoria diplomática para Trump, que no viene con muchas victorias en el plano de la política exterior, pero hay mucha convicción de parte de Trump de no permitir que alguien arruine esta foto victoriosa de una guerra que él le da final después de 12 días con este bombardeo. Está claro que Estados Unidos ganó algunas cuestiones en términos de la decisión de Trump, pero hay muchas cuestiones, particularmente de las que viene exigiendo Israel, que no fueron resueltas con el operativo del fin de semana. No está resuelto, por ejemplo, la cuestión del arsenal de misiles balísticos, que es una preocupación central para Israel. No está resuelta la capacidad de Irán de cerrar el tráfico marítimo por el Golfo Pérsico. No está resuelta la influencia de Irán en otros países de la región a través de los diferentes proxies, pero lo que queda abierto es si va a haber negociaciones o no. Y si bien Trump ahora insiste en que la victoria ya está hecha, y no creo que gane el premio Nobel, al menos no en el corto plazo, pero sí él quiere que nadie le saque esta victoria, debería haber negociaciones. Hoy publicaron, mientras dialogamos lo podemos ver, hoy publicaron un video en la Casa Blanca donde se muestra el mecanismo de penetración de los B-2. Exactamente, de estos misiles especiales que tiraron los B-2 sobre los centros nucleares más importantes en Irán. Tal cual. A ver, aparte, más allá del daño o no, que hay discusiones acá, Irán está diciendo que el daño fue mínimo y que entonces la victoria de Estados Unidos e Israel no fue tanto. Tiene sentido también. Lo vimos también el año pasado. Irán tiene que, de alguna forma, mostrar una rampa de salida que le dé la victoria. Pero Estados Unidos también se anotó un puerto acá importante en el sentido de que usó una tecnología militar que solo Estados Unidos tiene, que también transmite un mensaje en otros conflictos, y estoy pensando particularmente en China y Rusia. Del lado israelí está claro que el aislamiento iraní y el hecho de que ni Rusia ni ningún otro país u organización salió a apoyarlo implica una victoria para Israel, pero esto... Los más optimistas plantean que tal vez esto es un retroceso de años en el programa nuclear. El know-how lo tienen, científicos nucleares quedaron y probablemente al menos parte de la reserva de uranio enriquecido quedó en el país. Estas son las imágenes, ahora volvamos acá porque no sé si se entiende, pero son las imágenes que difundió la Casa Blanca, básicamente para responderle a los medios norteamericanos que dudaban sobre la efectividad de la estrategia. La otra noticia es que llegaron finalmente los argentinos que estaban en Israel, hubo todo un operativo de gobierno, exactamente, por parte de aerolíneas argentinas. No, y ya están a salvo, obviamente.
cesó los bombardeos sobre el pueblo de Israel, sobre el territorio israelí, también sobre Irán. Esperemos que esto continúe, ¿no? Pero los argentinos ya están acá en nuestra patria. Bueno, ahí se ven también cuando llegaron, hubo también declaraciones de Patricia Bullrich, se coordinó toda esta repatriación. Si tiene alguna información adicional, sí, con el comienzo de la guerra, sí. Con el comienzo de la guerra, más de 100.000 israelíes habían quedado varados en el exterior. También una cantidad poco clara, pero sabemos que varios miles de turistas quedaron varados adentro de Israel. Hubo algunas salidas por tierra a través de Jordania, Egipto, incluso algunos se tomaron un crucero a Chipre, muy costoso, pero ahora se abrió la salida y el aeropuerto está abierto, que es la principal vía de conexión entre Israel y el resto del mundo. De alguna manera, Trump dijo, fue la guerra de los 12 días, esto se va a respetar por... Se sospecha que por un buen tiempo, digamos. Trump está apostando a eso. No sabemos bien cómo va a terminar esto. La realidad es que hay muchos de estos conflictos, las causas fundamentales atrás de esta guerra que vimos, siguen en algunos casos activas. Sabemos que Irán tiene por lo menos 2.500 misiles activos, más allá de que Israel haya destruido por lo menos 40% de los lanzamisiles. El arsenal está, así que hay que ver cuándo se reactiva este conflicto. Gracias, Ari, muy amable. Bueno, ya vamos a hablar de nueva etapa del dólar, de la flotación cambiaria después de la segunda o tercera semana de julio y bueno, lo de Cristina en la prisión domiciliaria. Bike llegó con todo, la concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata. Bike La Plata, la concesionaria mejor equipada tecnológicamente del país. Bay llegó con todo. La concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata. Muy pronto, gran apertura en Avenida 13 entre 526 y 527 con asesoramiento personalizado y entrega a domicilio. Total conectividad. 8 airbags, asiento de cuero eléctrico calefaccionados, techo panorámico inductivo, motor turbo híbrido. 7 años de garantía. Llama ya. Mira, esto es lo que hablábamos más temprano con José del Río, te sumás acá también Pablo Fernández Blanco. Punto por punto, ha habido récord de liquidación de la cosecha gruesa, lo vemos ahí en la placa. Termina justamente ahora en julio la liquidación de los agrodólares. El gobierno asegura que la semana que viene vuelven a subir al 33% las retenciones de la soja. Eso ha acelerado en estos días la presentación de declaraciones juradas de exportación. Esto da para 2-3 semanas más de mucha oferta de dólares en el mercado cambiario local. Pero bueno, del otro lado, del lado de la demanda, están récord absoluto de viajes al exterior. Algunos dicen el equipo económico festejó que quedaron afuera River y Boca del campeonato mundial de clubes de fútbol. A ver los números de junio. Está el atesoramiento típico y la dolarización preelectoral. Los argentinos ahora, personas físicas, no tienen cepo cambiario, pueden acceder libremente al dólar oficial. Viene una demanda de $1.000 millones de dólares mensuales. Tal vez eso sea creciente a medida que empiecen los cruces de la campaña electoral. El Banco Central está haciendo algunas intervenciones puntuales en el dólar futuro. Hoy volvió, según distintas fuentes de mercado, a intervenir en el dólar MEP para marcar que el dólar va a seguir estable en el medio de la banda. Y la pregunta es si va a haber del lado de la oferta de dólares, el arranque del plan colchón, es decir, que los argentinos saquen los dólares del colchón o que ingresen capitales financieros y baje fuerte el riesgo país, y eso genere también del lado de la oferta de dólares. Si no estamos en flotación cambiaria significa que el valor lo determinan la oferta y la demanda. Demanda ahí muy firme, importación, esta economía está creciendo, importa mucho, atesoramiento de los argentinos, viajes al exterior, los recitales que vienen acá que hay que pagarle con dólares. Del lado de la oferta estaban a full estos 2-3 meses del segundo trimestre los agrodólares. A partir de agosto no va a haber tanta oferta de dólares, salvo que haya un ingreso de capitales muy fuerte. Bueno, esto es lo que muchos están dudando, si hay una nueva etapa, ¿cómo va a flotar el dólar? Si en vez de flotar hacia los 1.000 pesitos, puede flotar más libremente por arriba del término medio de los 1.200 pesos en medio de la banda, ¿no? Técnicamente debería poder, Maxi, también recordemos que este esquema cambiario, al menos por el momento, tampoco permite acumular reservas, con lo cual tiene un problema que también tenía el esquema cambiario anterior. Hay muchas voces que dicen, ojo, porque si el Banco Central no empieza a mostrar que tiene capacidad de incrementar sus reservas a través de compras y no solo mediante endeudamiento, va a ser difícil que baje el riesgo país
país más allá de lo que ocurre en las elecciones. A ver, podemos mostrarlo porque fue la imagen del día hoy, mentiroso. Se va el jefe de gabinete de la presentación en el Senado, ¿no? El informe mensual que tienen que dar los jefes de gabinete. El informe de gestión que estaba dando en el Senado después de 4 horas. Después, Maxi, de que le achacaran bastante sobre tema Garrahan, tema reparto de obras públicas. Bueno, en fin. Acá una de las... Bueno, mira, si te parece, vamos a ver un poco qué es lo que pasó con Francos y ahora lo discutimos. Pero mira. Leí muy atentamente la respuesta que nos mandó. Y debo decirle que la verdad que es un mentiroso. Para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras. Poco les importa la soberanía, el Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida. Les importan los fueguinos y fueguinas que ven cómo este gobierno señor Franco quiere decirle algo. Desprecio como nunca antes visto. Somos miles los fueguinos y fueguinas que sentimos el abandono nacional. Somos miles de fueguinos y fueguinas que pensamos que tenemos un presidente que quiere entregar nuestra provincia a los yanquis y al mejor postor. Senadora. Y se fue. Ahí la teníamos a, Cristina López, ¿no? Que es de Unidad Ciudadana, más en realidad de Unión por la Patria, donde sí, lo acusa de mentiroso, lo veíamos ahí toda la serie de cuestionamientos que le hace a Francos, Maxi, pero no fue la única, hubo varios cuestionamientos y lo hablamos antes sobre la mesa, en términos de nuevo, las cuestiones tanto del veto a Bahía Blanca, la cuestión del Garrahan, la cuestión de los jubilados. Bueno, este fue uno de los altercados que por supuesto terminó Franco, que es el jefe de gabinete, que es el caballero, digamos, del gobierno, que habla con todo, que los conoce a todos, aparte porque fue funcionario de Alberto Fernández, funcionario de Scioli, conoce a todo el espinel de la política, hizo un acting, ¿no? Agarró y mentiroso me voy. Sí, pero también todos saben que no cumple nada. ¿En qué sentido? Porque no tiene poder. ¿Cómo? No tiene poder. Bueno. Claro. Hay un tema ahí, hay un tema, creo que va a volver porque es su trabajo, ¿no? Ir a hablar con los senadores. Bueno, pidieron una nueva citación para el miércoles que viene, con los diputados. Bueno, Cristina. Bueno, Cristina, la última novedad es que se rechazó, Maxi, ¿te acordás del pedido que hicieron los senadores de Unión por la Patria y los diputados para poder visitarla más allá del listado que al momento es bastante, solo para familiares y, médicos y abogados, ¿no? Pidieron ampliarlo, al momento no, y los senadores y diputados pidieron, estar por fuera de este listado. El tribunal lo rechazó. ¿Por qué? Porque lo que dice es que, es impertinente. ¿En nuevos términos, doctor? En los términos que corresponde. Parece que la situación empieza a ser una suerte de pulseada entre el abogado o la defensa por un lado, por otro lado lo que corresponde al régimen de prisión domiciliaria, y ahora se meten en el expediente diputados y senadores que no tiene nada que hacer, que de alguna forma no entienden cómo es el régimen excepcional de la prisión domiciliaria, porque eso es como hay que señalarlo, es un régimen excepcional. Ahora ellos no pueden alegar que tienen fueros y, por ejemplo, inmunidad parlamentaria, que es lo que dicen, este es el argumento de ellos. El único fuero que tienen es el de detención, y el de expresión, pero básicamente el que se están refiriendo es que no pueden ser detenidos. Pero además es para visitar a una presa. No puede tener un privilegio para no le otorga ningún privilegio para visitar a una persona que está en un régimen excepcional de prisión domiciliaria. Pero lo que pasa es que acá lo que hay que considerar que se trata de una persona que hasta hace poco, aunque la situación todavía está un poco clara, que presidía el Partido Justicialista. Se trata de una persona que busca centralidad en el ámbito de la política y todo parece indicar que no va a renunciar a eso. Por lo tanto, acá la situación es una prisión domiciliaria, un beneficio que, Maxi, insisto con esto, en cualquier momento puede ser revocado si no cumple las pautas de conducta. Me parece la discusión es si el eje político va a pasar por el domicilio de Cristina o si va a pasar por otro lado, por Kicillof. Dependerá de su militancia. Lo que están en la cancha. Cuánto agiten en fíjense esta página. ¿Quién armó esta página? CristinaLibre.com. La arman desde el entorno de la presidenta de sectores de la cámpora, te diría, Maxi. Acá vemos Cristina Libre, si podemos ir bajando. Este es el sitio donde lo que promueven es, que todos dejen un poco sus mensajes en relación a justamente reclamando la libertad de la ex presidenta. No sé si podemos ver un poquito
poquito más en pantalla. Pero bueno, básicamente esta es una iniciativa que difundieron hoy, Maxi, desde sectores de la Cámpora. Gracias por estar esta noche aquí en el programa. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, un dato económico importante. Conectate con lanación.com.